Pero hoy en día, para nosotros, trabajar en el liderazgo, en lo que hemos aprendido, es eso. Nunca estar tampoco solo, porque eso también llama mucho a que la gente comente. Sí, tiene razón, Carola, que cualquiera persona puede decir, pero es que yo lo vi en la esquina allá y usted estaba con otra persona. Pero yo tengo que cuidarme de que sean los hermanos que están conmigo y que se congregan conmigo, los que piensen, los que me vean bien, porque el mundo lo va a hacer a uno siempre quedar mal. O alguien va a poner, como dice usted, cualquier palabra que va a decir, verdad, pero yo los veo mucho junto a ellos y algo tiene que ver ahí. Pero dentro de la congregación, Dale, perdón, no, sigue. Dentro de la congregación, nosotros, como digo, nuestro tratar como líderes de la iglesia es generalmente hacerlo así, de no darle caída ni pie a que la gente piense una cosa diferente. Primera de Pedro, capítulo 3, habla de esto. Versículo 13. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nosotros llegamos a Chile. Un misionero en Colombia había mandado una carta a todos los pastores de nuestra sociedad en Chile, diciendo tengan cuidado de Joel y Wendy porque son deshonestos en cómo hacen las cosas y se roban las ovejas de otros pastores para formar su iglesia. Él estaba enojado con nosotros, había él prometido que nos iba a ayudar a comenzar la iglesia con algunas personas que eran de su iglesia pero que vivían muy lejos de su iglesia, y como nosotros queríamos comenzar la iglesia por esa zona, él dijo, yo te regalo estas ovejas, te las presto, podríamos decir así, para que puedas comenzar tú la obra en ese lugar. Y yo dije, excelente, si ellos quieren. Lo interesante es que ellos no querían. Ellos querían seguir congregándose con este otro gringo, pero habían algunos que él no nos quería prestar, que sí querían venir a nuestra congregación. Y a él no le gustó, porque claro, eran futuros líderes, eran gente que él esperaba que se podrían desarrollar. Y entonces cuando ellos le pidieron, más bien le dijeron, como tú ya ofreciste, prestarle a Joel y a Wendy a algunas personas para ayudar a comenzar esta obra, nosotros vamos a ir a comenzar esta obra con ellos. A él no le gustó, entonces él escribió cuando ya era el tiempo de que nosotros dejáramos a Colombia y llegáramos a Chile. Como él se había criado en Chile y conocía a muchos de los pastores, él escribió una carta a todos los pastores y dijeron, Joel y Wendy no son de confianza, tengan mucho cuidado, le van a robar las ovejas. No era lo que yo había hecho. Yo tenía la conciencia limpia, pero nadie confiaba en mí por lo que había dicho este misionero. Entonces llego a Chile y me pregunto, ¿por qué nadie ni me quieren hablar? No me invitan a predicar, no me pasan ni con aceite. Entonces qué raro, a mí me dijeron que los chilenos eran buena onda con los extranjeros. No, esto nada que ver. Yo no sabía de la carta. Años después me entero, porque uno de los pastores dijo, usted no es como me contaron. Y yo dije, ¿y quién te contó? Si nos conocimos recién en Chile. Y él dijo, no, es que, y ahí
salió lo de la carta. Y la única forma de que nosotros nos ganamos a los demás era demostrar con el tiempo de que no éramos como nos habían pintado. Y a veces es la única forma de uno seguir viviendo en una forma consistente, y a veces te demoras un rato, pero te ganas la gente. Hemos tenido personas en nuestra congregación 4 o 5 años antes de que me digan que yo soy su pastor. Requiere algo de tiempo, pero con el tiempo uno, si es consistente, puede ganar la confianza de las personas. Y es supremamente importante. La otra que quería tratar hoy con el poco tiempo que queda, por lo menos vamos a ver algunos versículos. Cuando se somete un líder al Espíritu Santo, va a mantener una conciencia limpia. Va a tener eso como una meta, tener una conciencia libre de ofensa contra otras personas. Era la meta del apóstol Pablo, vamos a ver eso en Hechos 24, pero antes de eso vamos a Romanos capítulo 2. La conciencia es esa parte creada por Dios en nuestro corazón, que es como nuestra brújula moral. Y aún una persona inconversa tiene una conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos son capaces de señalar a un cristiano y decir, tú no estás viviendo como un cristiano debería vivir. Y son capaces de señalar a los políticos y decir, eso no está bien. Y son capaces de señalar al hijo del vecino, quizás no a ellos, quizás no a su hijo, pero son capaces de señalar al hijo del vecino y decir, eso no está bien. Así que todos nosotros, aun cuando no somos creyentes, tenemos una conciencia que es como ese guía moral que nos ayuda a definir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. El problema es cuando las personas tienen cauterizada la conciencia o cuando la tienen apagada, no la están escuchando a la conciencia. Ocupan también muchos argumentos para excusar su comportamiento porque justamente su conciencia les está molestando. Romanos 2, versículos 12 al 16 dicen, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, todos razonamos. Todos tenemos diferentes prioridades, todos tenemos diferentes convicciones de lo que es correcto e incorrecto. Pero lo interesante es que aún el ladrón no aguanta que le roben. ¿Cierto? El mentiroso no aguanta que le mientan. Entonces podemos nosotros justificar nuestro comportamiento, pero aún ahí nuestra conciencia resalta que está mal cuando nosotros acusamos a otros de lo mismo que hicimos nosotros. Y eso es parte del argumento aquí en Romanos. Tú que guías a otros de acuerdo a la ley, ¿cumples tú la ley? Es el argumento del apóstol Pablo. Y muchos, es fácil señalar, por eso Jesús dice, no juzgues para no ser juzgado, porque con la misma medida con que estás juzgando a otros, serás juzgado. ¿Y quién te crees tú de ofrecer ayuda para sacar tremendo tronco del ojo que tiene tu amigo o tu hermano, cuando una paja que tenga el hermano cuando tú tienes tremendo tronco en tu ojo? Primero saca lo tuyo para después ayudar al otro. Y en muchos casos,
he conocido de líderes que son capaces de predicar el sermón contra este pecado o aquel otro pecado y no lo ven en ellos mismos. Así que tenemos nosotros como líderes que aplicar esa regla de asegurar que lo que más nos apasiona al predicar o enseñar a otros o corregir a otros, o que lo que más nos molesta en otros no sea también lo que somos culpables nosotros de cometer, ese mismo error, ese mismo pecado. Hechos 24, versículo 16. Hechos 24, versículo 16. Aquí se está defendiendo el apóstol Pablo y él hace esta declaración. Él dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Wow, si eso fuera nuestra meta como líderes, yo creo que viviríamos de otra forma, ¿o no? El procurar no ofender ni a Dios ni a los demás. Vivir de tal forma que yo esté con libre conciencia, que no esté poniendo un mal ejemplo, que no tengan otros de qué acusarme. Hebreos capítulo 13. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Algunos dicen que era el apóstol Pedro, otros dicen Pablo mismo. No sabemos, pero aquí en Hebreos capítulo 13 y versículo 18, el autor de Hebreos, inspirado, yo creo, por el Espíritu Santo, dice en el versículo 18 de Hebreos 13, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, cuando un líder tiene una buena conciencia o anhela tener una buena conciencia, esta va a ser su meta, conducirse bien en todo, para no dar de qué hablar y para no estar siendo una piedra de tropiezo a otros que le siguen. Tenemos algunos otros pasajes en 1 de Timoteo, no tenemos tiempo de leerlos todos, pero a mí me llama la atención de que en el libro de Timoteo se mencione tantas veces esta palabra conciencia. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí dice que algunos se han desviado. ¿De qué se han desviado? De corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida, o sea, una fe real. Pero aquí menciona la importancia de una buena conciencia y lo repite en versículos 18 en adelante. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, es algo serio dejar de lado una limpia conciencia, de no tener eso como algo importante, de no mantener una fe real, simplemente pretender ser lo que uno no es. 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo 3 y versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia.
y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? De una pura línea. Claro. O sea, que sean consistentes actuando lo que hablan, que no haya un gran trecho entre lo dicho y lo hecho, que son una sola línea y que nadie los pueda acusar de un estilo de vida fuera de lo que ellos promueven en otros. Así que no es que sean perfectos, no quiere decir que nunca van a cometer un error, pero no van a estar con un estilo de vida que se pueda acusar o que puedan decir, este no es un ejemplo para otros a seguir. Primera de Timoteo 4. Versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, ya no les molesta nada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, él dice, llegará el día en que habrán algunos que van a predicar cualquier cosa y no les va a molestar para nada que están promoviendo una mentira, ya su conciencia está cauterizada. No van a caer bajo la convicción del Espíritu Santo. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Aquí hay un versículo interesante. No todos quizás estén el 100% de acuerdo con lo que dice aquí la palabra de Dios porque les es difícil asimilarlo. Pero aquí en el versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué significa que todas las cosas son puras para los puros? Los que tienen limpio corazón. Ok, pero ¿en qué sentido? En Que no todo, ven maldad, en los demás. maldad en las cosas que están haciendo. Yo creo que ustedes los chilenos son famosos en verle un doble sentido a todo. Ya, voy a poner el dedo en la llaga, como lo hizo Natán. Eres tú. Y dicen en los Estados Unidos que cuando uno tira una piedra a una jaulía de perros, uno sabe a cuál de los perros le pegó. ¿Por qué? Lo identifico. Porque va a chillar, ¿cierto? Si uno tira una piedra, pues va a pegar el grito ese perro. ¿Y quién pegó el grito esta noche? No es un chiste, hermano. No te conozco lo suficiente para hablarte así. No, el que se rió al tiro cuando yo dije esto fue el Miguel, ¿no? No, el que es puro en su hablar, ni siquiera se da cuenta cuando dijo algo que se podría malinterpretar y que podría tener un doble sentido. El que le encuentra doble sentido a todo, no importa lo que uno diga, le van a encontrar otro significado, ¿sí o no? Y en muchos casos son capaces de torcer la palabra de uno para darle un significado hasta malo, malvado. Entonces, Pero ya el problema no es de nosotros, es de ellos. ¿No? exactamente. Pero por eso digo, hay algunos en la congregación que por más que uno quiera ganarse la confianza en ellos, si ellos están viviendo en la carne, se dejan llevar por la carne, como 1 Corintios 3 dice, son carnales,
no importa lo que uno haga, no importa lo que uno diga, lo van a malinterpretar. Entonces uno puede predicar sobre algo ni siquiera sabiendo el pasado de ellos y se molestan porque uno los mencionó en la prédica. Y yo le dije a uno de los, yo nunca te mencioné en la prédica. No, pero usted habló mi caso, pastor, tal cual. Y yo ni siquiera sabiendo el caso. Entonces yo dando una ilustración y ellos creían que yo había tomado lo que me habían contado de ellos y lo estaba exponiendo a toda la congregación. Yo nada. Entonces son mal pensados algunos, no importa qué tan inocente sea uno. Pero es porque ellos tienen la conciencia y la mente corrompida. Entonces llega un punto en que la gente puede ser muy religiosa, tener mucho conocimiento de Biblia. No siempre te vas a poder ganar a todos. Yo creo que más que nada es como que querer ganar a todos, es más que nada pedir la dirección del Señor. Sí. Y nosotros debemos hacer la pega nomás y el Señor va a obrar a través de su Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer nada en contra de esa gente que todo lo mira con doble sentido. Porque nosotros, o sea, nuestra obligación, o yo lo veo así, mi obligación es presentarme ante el Señor cada día de que Él me use como instrumento útil en sus manos. Uh-huh. No ser religioso, juzgarlo todo con justo juicio. Siempre debemos estar discerniendo las cosas, si son o no son de Dios, siempre. Pero yo no puedo estar en la cabeza del otro para saber lo que piensa. Yo tengo que dejarme usar por el Señor y tratar de ser una buena representante de Él, por misericordia de Él, nada más. Tienes toda la razón, pero hay... Si yo siempre estoy preocupada del que piensa el otro, me va a cohibir, porque siempre vamos a encontrar personas que van en contra de lo que uno quiere hacer o de lo que uno pretende, porque muchas veces ven que lo que tú quieres hacer es para vanagloria de la persona, pero no ven que lo que tú quieres hacer es para glorificar el nombre de Dios, nada más. Ya. Y a donde uno esté, a donde a uno le toque estar, uno va a encontrar resistencia, como uno dice. Pero hay que entregárselo al Señor. Él hace como Él quiere y abre puertas como Él quiere y cierra también. En la gran mayoría de casos, lo que estás diciendo va a funcionar a la maravilla. Pero hay algunos casos, dice Primera de Corintios, que debemos nosotros cuidar de no ofender al hermano que tiene su conciencia bien débil. El ejemplo que usa Pablo ahí es de comer algo ofrecido a ídolos. Pablo dice, tú le das gracias a Dios, lo puedes comer sin ofender a Dios, no estás pecando. Pero hay un hermano que tiene una conciencia débil, no ha madurado todavía espiritualmente, y viene el problema de que yo debería tomar eso en cuenta para tratar de no crear un tropiezo en esa persona. Así que a veces yo teniendo plena libertad de hacer algo, voy a decidir no hacerlo para no ofender y hacer caer en pecado a ese hermano. Por eso Pablo dice ahí, en ese contexto, prefiero no comer carne que hacer que un hermano débil caiga en pecado y esté él violando su conciencia. Y pastor, yo creo que también esa es una práctica que para nosotros los cristianos es como bien constante. O sea, nosotros hacemos muchas cosas por la conciencia del otro, más que nosotros estemos padeciendo eso, sino, a ver, nos cuidamos, a ver, no hagamos esto otro, por la conciencia del otro, no porque la palabra o en alguna parte nos prohíba no hacerlo, uh-huh, sino porque conocemos lo que puede provocar en la conciencia del otro. Ahora, llega el punto también en que uno tiene que tomar en cuenta al hermano más débil, pero no permitir que él continúe en su debilidad. O sea, llega el punto en que uno vuelve al principio que hablamos antes, de decir la verdad en amor y corregir el pensar de esa persona con una conciencia débil para fortalecerlo, para que entienda que la carne ofrecida a ídolos
se puede comer, no es pecado. Les doy un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos, por mucho tiempo, el beber vino era un gran pecado. Si tú eres creyente, no puedes beber una bebida alcohólica. Y mucha gente predicaba que Dios está en contra del consumo del alcohol. El consumir alcohol es pecado. El problema con eso es que la Biblia no enseña eso. Entonces ya le estás poniendo palabras en la boca de Dios y estás tergiversando las palabras de Dios. Lo que la Biblia enseña es que es pecado abusar cualquier cosa o dejar que cualquier elemento, sea la comida, sea bebida alcohólica, sea cualquier otra cosa, dejar que esas cosas te dominen, tomen poder de ti como persona, porque ahí entonces no puede dominar el Espíritu de Dios. Pero también está el peligro de que si te domina algo como el alcohol o la comida o cualquier otra cosa, podría después llegar a dominarte también el cigarro o alguna cosa que sabemos que causa daño al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que deberíamos cuidar. Entonces, lo que ellos decían era, ya, si queremos que la gente no fume droga, por ejemplo, entonces tenemos que decir que el alcohol y todo lo que esos lugares venden es del diablo. Y lo predicaban. El problema con eso es que la gente puede leer sus propias Biblias. Y con el tiempo se van dando cuenta que lo que se está predicando no es verdad. He escuchado de pastores que dijeron claramente Jesús no cambió agua en vino, cambió agua en jugo de la vid no fermentado. Esa no es la palabra en griego. No, uno no va a tener un maestresala si no va a tener vino. Entonces, nada que ver con la historia en Juan capítulo 2. Entonces, están tomando la enseñanza ahí de la palabra de Dios y la están torciendo para ellos predicar su débil conciencia, porque ellos mismos temen lo que sería el control del alcohol sobre su vida. Entonces, yo entiendo si una persona fue alcohólica o algo así, debería cuidar de no acercarse ni siquiera al alcohol. Y yo no creo que deberíamos salir todos a tener una terrible fiesta y emborracharnos, porque la Biblia predica justamente en contra de eso. Pero hubo una hermana que llegó a mi casa y vio que yo había comprado algunas botellas para llevarle vino a mi hermano aquí en los Estados Unidos, como un regalo. Él quería unos vinos de Chile, yo se los compré, se los iba a traer, pero ella simplemente los vio por medio de la ventana en mi oficina, que yo los estaba empacando, y ella se ofendió. Y dijo que yo como pastor no debería estar tomando vino, que estoy... Yo no me lo estaba tomando, yo lo estaba empacando para traérselo a mi hermano, pero ella ve 3, 4 botellas ahí y ella dice, ¿cuánto se estará tomando el pastor ahí cuando está estudiando el sermón? Nada que ver. Entonces la gente mal pensada, como ya llegamos a esa conclusión, la gente débil en conciencia o con conciencia cauterizada o que le ven el mal a todo, le van a ver el mal. No importa lo que uno diga. Uno hace todo lo posible para que ellos no caigan, pero a veces uno simplemente no lo puede evitar. Y ese es el momento en que uno tiene que entrar y decir la verdad. Entonces a esta hermana yo le dije, ¿qué haces tú si tienes esta convicción de que nunca, nunca se debería beber vino? ¿Qué haces tú con todos los pasajes en el Antiguo Testamento? Ella dijo, la Biblia nunca habla de beber y yo dije, sí, dice claramente que no solamente puedes beber, pero puedes hasta con tu ofrenda comprar una bebida alcohólica y compartirla con el sacerdote. Y ella dijo, ¿dónde dice eso? Y ella cuántas veces había leído su Biblia y ese pasaje, pero nunca lo vio, interpretando con los ojos que ella tenía, los filtros que ella tenía, lo que la Biblia claramente decía. Así que uno tiene que tomar en cuenta la inmadurez de la persona, en amor confrontar con la verdad
pero tarde o temprano se tiene que corregir ese pensar, porque si no, se va multiplicando delante de los demás. Sí, Miguel. Pastor, a veces también tiene que ver un poco con los patrones que nosotros enseñamos, porque a mí me ha pasado mucho que dentro de la iglesia a veces nosotros hablamos y a lo mejor siempre utilizamos el trago, o sea, el ejemplo del trago, que es algo malo. Uh-huh. Y a lo mejor el ejemplo de echarle mucho azar al alimento no es malo. Y provoca el mismo resultado al final, cuando una persona se está dañando. Pero en su conciencia, para él eso no es malo. Uh-huh. Para él el beber es malo. Pero si él supiera que muere más gente por el tema de la sal que por el tema del alcohol, su conciencia cambia en virtud al tener conocimiento de las cosas. Entonces yo creo que a muchos cristianos les pasa eso, dicen, no, yo no tomo, pero tienen otro exceso en sus vidas que lo asimilan como algo normal. Sí. Y lo hacen parte de sus vidas, y eso también es malo. Y tenemos nosotros como líderes en la congregación, tenemos nosotros que guiar a las personas a la verdad. Porque si ellos están viviendo una mentira en sus propias vidas, entonces uno tiene que resaltarlo tarde o temprano para ayudarles a ellos a madurar en esa área. Las personas que tienen el problema de dominar y controlar su apetito para la comida son capaces de pararse en el púlpito y con tremenda barriga y sin poder ni siquiera tomar la Biblia en el púlpito por todo el cuerpo que tienen, pero son capaces de predicar sobre otros vicios y nunca predican sobre el vicio de comer demasiado. Así que somos inconsistentes a veces en cómo vemos las cosas. Es más fácil señalar el pecado ajeno que el de uno, ¿no? Bueno, espero que les haya ayudado un poco el material de hoy. Pronto vamos a comenzar a hablar en forma práctica, no tanto quién es el líder y sus cualidades, sino en forma práctica qué es lo que un líder debe hacer, las prácticas que uno tiene que perfeccionar si quiere ser un buen líder. ¿Ok? Así que ya la segunda etapa quizás va a ser un poco más práctica, sí. Pastor, antes de terminar, yo le quería decir que el ejercicio que dejó la hermana Wendy de verlo, de examinarnos en relación a lo que dice la obra de la carne versus el fruto del Espíritu, y presentárselo al Señor, ver cuáles son las cosas que están en nosotros, pedirle que las vaya quitando, y cuáles son las cosas del fruto del Espíritu que vemos que nos falta, y pedírselo, es un muy buen ejercicio. O sea, yo creo que más allá, como decía mi hermana, de compartirlo a los demás, es bueno eso, presentárselo uno calladito delante del Señor, porque creo que ahí está la clave de todo. O sea, si nosotros vamos dejando de que esas cosas vayan saliendo de nosotros para abrir la puerta para cosas más grandes que están al lado del fruto del Espíritu, todas las demás cosas del camino van a ser más fáciles. Así que es muy bueno ese ejercicio. Bueno, porque, lo hicimos con mi hermana y nos dimos cuenta que de los 16, nos teníamos los 16, entonces hay un tema fuerte que tenemos que trabajar delante del Señor, sí, pero el fruto sabemos que es uno solo y se demuestra de muchas formas, entonces es muy bueno como para trabajarlo con el Señor. Muy bien. Wendy siempre ha sido muy práctica en su enseñanza, y en eso yo he aprendido bastante, porque cuando primero comencé mi ministerio era mucho más teórico en mis prédicas, pero ella, especialmente al enseñar a las damas, pero también a los niños, siempre ha sido muy práctica en aplicación así y en dar tareas. Les doy un ejemplo de una: cuando alguien dice yo me quiero casar, y ella, Wendy, le dice, ya, ¿y qué clase de hombre estás buscando? Y la señorita dice, bueno, que sea cristiano, ya. ¿Y qué clase de mujer crees tú que él está buscando? Y quedan para adentro, porque no piensan en ellas,
están buscando al hombre, ¿no? Pero no están pensando qué clase, si yo quiero un buen hombre cristiano, qué clase de mujer va a estar buscando esa clase de hombre, ¿no? Y después ella dice, lee Proverbios, un proverbio al día, un capítulo al día, y escribe una lista de las cualidades de una persona que realmente vive una vida sabia. Tanto para estar buscando eso en el hombre, pero también pedir que Dios trabaje eso en ti. Y han habido señoritas que han cambiado radicalmente la persona que estaban buscando, se casaron con otro y años después le agradecieron, porque dijeron, yo iba tras un hombre que tenía la pinta, pero no era el que yo necesitaba. Así que sí, es una forma de ver la Biblia como más que simplemente leerla, sino realmente ir haciendo una evaluación personal. Bueno, gracias por su atención, por su tiempo. Es grato ver sus caras. Pastor, los apuntes no los puede mandar todo un viaje. Es que para imprimir, por ejemplo, hoy día no puedo imprimir una hoja y mi impresora está mala, no imprimió, me imprimió borroso. Yo lo haría si yo los tuviera. Ah, ya lo va haciendo semana a semana. Este material yo me lo estoy inventando semana por semana. Este material está saliendo de aquí y de aquí. No está saliendo de un libro, no está saliendo de material que yo me robé de internet. Este me lo estoy creando yo. Si no, con mucho gusto te lo mando. Así que al final de la clase te lo mando de un guarapazo, ¿te parece? Pastor, unos minutitos después solo, Ya. antes que termine, necesito conversar algo con usted. Ok. Miguelito. Tengo que aprovechar esta instancia. Bueno, gracias chiquillos. Saludos en sus casas. Y nos vemos, Gracias, pastor. nos vemos este fin de semana, si Dios Bien, quiere. hermano. Que el Señor le Saludos a bendiga. todos. Bien. Chao, hermano que Paul. esté muy bien. Aprovecha el descanso.